Muy bien. Don Eduardo Hernández, un abrazo, buenos días. Hola, feliz semana, Juanca, ¿qué tal? Para Pedro también un abrazo. Don Pedro Viveros, buenos días. Un saludo, Eduardo, Juan Camilo y a los que nos ven. Bueno, muy preocupante con Oiga, este una tema. pregunta. Sí, a ver. ¿Y ese apodo de ese señor es real? ¿El alias ese? Es un poco cómico, lo confieso. Me ha costado informarlo seriamente porque realmente el alias, pues, No, pero. si es, ¿Y hace quién te parte lo de puso? una, exactamente, Oh, de una, no, de no, no, nuestro no, no. país, ¿no? De la, Esto sí ya es la ¿Quién tapa. corroboró esa información? Se pregunta Sí, Pedro. Bueno, sí, a eso es lo que propósito, yo no no es sé. nada sorpresivo estos alias, ¿no? Hemos escuchado unos alias muy particulares. Lo único cierto, don Pedro, que esta parte sí es la parte seria de la historia, Sí, es que es señor. uno de los líderes más temidos de las disidencias. Encontraron las fuerzas militares dónde estaba, fueron a capturarlo y no los dejaron. ¿Y sabe qué? Hoy tengo que contarle a la gente que el tipo está prófugo de la justicia. Realmente insólito. No solo es el alias lo insólito, sino también lo que pasó en la operación, don Pedro. Pues mire, a mí la verdad me llamó la atención porque al ver ese alias, pues queda uno como, eso que, si será cierto o no el alias del señor. Pero dicho eso, vuelve y se repite una dinámica en unas zonas donde unos señores están tratando de ser como, mire lo que voy a decir Juan Camilo y Eduardo, están tratando de ser ellos la autoridad, es decir, que ellos son los que manejan la política, la economía, el sistema jurídico, porque al impedir que se lleven a un delincuente de esta categoría, pues pareciera que quienes mandan en esa zona no somos nosotros los que pertenecemos a la legitimidad del Estado, sino unos señores que se han apoderado del territorio y ya no solamente gobiernan con el tráfico ilegal de cocaína y de otra serie de negocios ilegales, sino que también están administrando la justicia y deciden quién los protege, quién los saca y quién los quita. Esto hay que tomarlo con mucha seriedad porque el Estado y la fuerza pública ejerce el monopolio de las armas en el territorio nacional, Juan Camilo y Eduardo. Y no es posible que uno vea a señores de la Guardia Indígena, por ejemplo, que no les corresponde hacer eso, porque el señor es un señor que está acusado de unos delitos muy graves en una zona, protegerlo y no dejar que lo retiren de un sitio las autoridades legítimas del Estado. Eso es un reto que tenemos muy grande, Juan Camilo y Eduardo, en el país, de cara, creería yo que ya al próximo gobierno, pues ver cómo hay unas estrategias para que el que comete delitos lo capturen en cualquier sitio del territorio nacional. Y el que no, pues disfrute de un país en tranquilidad y en libertad, que es lo que queremos todos en Colombia, Juan Camilo y Eduardo. Edu. Pues mira, Juanca y Pedro, se está materializando una crisis de autoridad tremenda en nuestro país, una crisis de las reglas del juego y de cómo los ciudadanos aceptamos que existen esas reglas del juego. Y esas reglas del juego incluyen en que efectivamente las autoridades, pues, y el uso legítimo de las armas y demás está en el ejército, pero no solamente el ejército, sino también en la fiscalía que tenía en su poder una orden de captura contra este Claro, es el personaje, Estado, Eduardo, eso es actuando buen en punto, franca es el lid. Estado. Es el Estado actuando además en franca lid, Pedro, porque estas personas tenían absolutamente todo en regla para ir por este personaje. Y que ocurran episodios de estos son muy delicados. Y a mí me gustaría hacer aquí una diferenciación. Puede uno entender que en algunas zonas cocaleras donde la gente vive de esos cultivos y que necesita de ese sustento, entre comillas, ilegal para poder vivir y demás, pues se presenten situaciones de estas, donde se impide el trabajo de la fuerza pública a la hora de ir, por ejemplo, a erradicar unos cultivos. Pero ya que lleguemos al punto donde ni siquiera se permita a la autoridad ejercerla, cuando estamos hablando de la captura de uno de los principales cabecillas de las disidencias en el departamento del Meta, pues aquí ya nos está hablando de un poder gigantesco de estas estructuras y de una distorsión absoluta en algunas regiones del país
de, como decía Pedro, quién es el que está ejerciendo la autoridad. Si es la autoridad de quienes hemos acordado todos los colombianos a través de una constitución y unas reglas del juego y unas leyes que sean quienes ejerzan la autoridad, o si definitivamente le vamos a dar todo ese poder a los criminales. Sí. Vamos a ver las explicaciones del ministro de Defensa, o el llamado más bien que hace, y vamos a discutir la segunda sonada de este fin de semana. De allí no vamos a salir. De esa zona, quienes deben salir son los criminales. Cuando estas personas que cometieron estos delitos atacan a la fuerza pública y la sacan de allá, lo único que están haciendo es abriéndole el paso a los criminales. Somos conscientes que tenemos derecho a la legítima defensa y que si no permite la población o esas personas que actuemos contra el crimen, pues es imposible protegerlos. Bueno, ahí estaba entonces lo que estaba diciendo el ministro de Defensa. Lo otro pasó en La Plata. Eduardo, no sé, esta es la versión de la historia que yo tengo, no sé si es la misma que usted tiene. Fueron militares que iban a una parte alta de la zona rural de La Plata, iban a cumplir otra misión, porque al parecer allí en ese territorio se refugian criminales también de distintos grupos armados, y en la vía se encontraron con un grupo de 500 personas de la comunidad que impidieron su paso. Y esa es otra sonada que se presentó, inclusive denunciando el aparente secuestro durante algunas horas en este fin de semana por parte de estos militares, ¿no, Edu? Claro, y aquí digamos hay otro punto de debate y es, desde hace muchos años se ha venido diciendo que ningún espacio del territorio colombiano puede estar vedado para la presencia de los grupos armados legales, del ejército, de la policía. Y lo que está pasando es que nos estamos encontrando con zonas, digamos, esto se está dando obviamente por el crecimiento de todos estos grupos ilegales que han ganado un poderío, que se están lucrando de muchas actividades ilegales como la minería ilegal, como el narcotráfico, y ha llegado a tal punto el poder de estas personas que lamentablemente se está vulnerando ese otro aspecto, digamos, que uno pensaría que es inviolable, y es la posibilidad de que la fuerza pública, los militares y demás puedan hacer presencia en cualquier lugar del territorio colombiano. Aquí lo que está quedando en vilo es además que son grupos grandes, Juanca. Es que aquí no estamos hablando que mandaron a 3 soldaditos ni a 2 policías a hacer nuestras capturas, sino que estamos hablando de decenas de policías, de integrantes del ejército que van a ejercer unos operativos Y la y que contracara es, mire cuántas les pide la personas comunidad. tiene la capacidad el grupo armado ilegal en la zona de No, pues claro, instrumentalizar. 500 es que eso era personas, casi, de a eso era una 600. manifestación, era una Exactamente. manifestación. Ahí Sí. es una gente manifestándose y apoyando a unos señores que tienen una deuda muy grande con el Estado y con nosotros por sus delitos. Y eso, Eduardo, oyéndolo, yo no sé si de pronto uno quiera pensar que están haciendo una especie de presión por medio de mover la gente, primero para proteger a un criminal y segundo para mandar unos mensajes. Y unos mensajes de, en esta zona nosotros somos la autoridad y quienes vengan acá pues no pueden gozar del privilegio que legítimamente tiene el ejército y la fuerza pública y la fiscalía, la procuraduría o cualquier colombiano de ir libremente por esos territorios. Es un mensaje muy grave. Y además de eso, ratifica que la famosa paz total que ha planteado el gobierno del presidente Petro no está funcionando en ninguno de las mesas que él intenta, ni aquí, y tampoco creo que ahora le dio por abrir una mesa en Doha, Qatar, con unas autoridades que, entre otras cosas, hay una disputa muy grave por el nombre que le pusieron la familia del líder inmolado, Jorge Eliezer Gaitán. Rechazan que se llamen de esa manera, como el Estado lo está reconociendo allá en Doha, en Qatar. Sí, cuando son del clan del Golfo. Juanca, Sí, solamente, Edu. solamente un aporte breve y un poco complementando lo que está diciendo Pedro, y es que está pasando en varias regiones del país. O sea, aquí lo que estamos viendo es que son grupos criminales que además tienen a la comunidad supremamente bien organizada,
que saben exactamente para dónde van los militares, qué van a hacer, cuáles son los operativos y demás, y logran neutralizar todas estas acciones a través, como ustedes lo dicen, de la movilización de centenares de campesinos, de personas de la comunidad, pues seguramente manipuladas por estos grupos, pero aquí lo que nos está hablando de esto, Juanca, es que pasa en el Guaviare, que pasa en el Huila, que pasa en el Meta, que pasa en el Putumayo. Entonces, digamos, aquí lo que estamos viendo es un tema que si no se le pone rápidamente un control, pues definitivamente, pues valga la redundancia, vamos a perder absolutamente el control y la posibilidad de combatir el crimen en esas regiones del sur del país. Y Exactamente. eso va a incidir mucho. Juan Camilo, discúlpeme Sí. un segundo antes de meter, voy a meter la cucharada. Eso que yo estoy viendo puede terminar incidiendo en las elecciones, Eduardo y Juan Camilo, Claro. porque si esos territorios no tienen el control legítimo del Estado, ¿cómo hace la registraduría para meter unas urnas allá para que hagan las votaciones o envíen los tarjetones o lleguen las autoridades a verificar que efectivamente se cumplieron de manera Y legítima la Pedro, votación? y Pedro, supongamos que metan el material electoral y una vez sea el día de la votación, pues lo que estamos viendo es que ¿Quién esta gente garantiza está los sumamente resultados bien de eso? organizada y que son los criminales los que le van a dictar a todas estas personas por quién tienen que votar y a quién tienen que apoyar. Es un Exactamente. problema mucho más grave. O sea, es una cosa bien compleja en la época. Oiga, quiero darles este dato que me están mandando porque está empezando. Yo lo vi ayer, pero no tuve la oportunidad de leerlo. Pero ya empieza a ser noticia un artículo. Me dicen, quiero leerlo completo, pero me dicen que es casi que un diagnóstico. The Economist hizo un diagnóstico de Colombia en muchos frentes. El Frente Armado, dice, los grupos armados en Colombia cuentan actualmente con unos 22.000 miembros. Voy a poner en apuros a Pollito, si me ayudan, ya tengo aquí ponchado el artículo que estoy mencionando. Y empiezan a aparecer partes. Este es el artículo, es un diagnóstico que está haciendo The Economist en Colombia. Vamos a echarle una lectura y les tenemos el resumen porque me parece importante, pero aquí tengo ya una parte. Dice, los grupos armados en Colombia cuentan actualmente con unos 22.000 miembros, un aumento del 45%, dice, desde que el presidente asumió el cargo. El número de personas desplazadas por la violencia ha aumentado en 230.000. Al menos un grupo armado está presente en más de la mitad de los municipios de Colombia. Al menos un grupo armado está presente en más de la mitad de los municipios de Colombia. Son frases tremendas. Y el titular de ese artículo es durísimo. Claro. Colombia en las puertas del infierno. En las puertas del infierno, exactamente. Vamos a leer porque me parece que esto empieza a ser noticia. Este artículo va a ser noticia hoy, este diagnóstico que está haciendo la revista The Economist sobre nuestro esa país, revista, don Pedro. Esa revista no es una revista de derecha o de ultraderecha, digamos, para los que ahora quieran meternos en ese cuento. Es una revista muy seria. Pasquín. Y tampoco es un pasquín. Exactamente. Muy bien. Lo más prestigioso que hay en el mundo en este momento esa revista. Sí, valdrá la pena echarle un ojo a este artículo que ya empieza a aparecer aquí en las redes sociales. 9:21. Vamos a hablar ahora de la carta. Hay una carta en materia internacional, don Pedro y Eduardo, que pues es noticia. Es de fecha del 6 de septiembre. Es muy diferente la carta a las denuncias de intenciones de invasión que ha hecho Maduro, a la intención de armar civiles por parte del régimen de Maduro, al carácter guerrerista que le ha dado Maduro de este despliegue militar en el Mar Caribe por parte de Estados Unidos. Digo que es muy distinta porque inclusive está invitando al presidente Trump a trabajar por lo que él llama la paz de la región y más que todo buscar una especie de interlocución directa con el presidente de los Estados Unidos. Y aparecen varias teorías. La intención de negociar por parte del señor Nicolás Maduro. ¿Negociar qué? No sabemos. Y cómo se ha tomado el presidente Trump esta carta. Lo único cierto es que, don Pedro, ¿la antesala de una negociación es el silencio o estoy equivocado? ¿Ese es uno de los grandes factores? Mire, ¿O la poca información? Mire esta cosa tan curiosa. Hay un programa en Blue, ustedes saben que yo trabajo hoy en las tardes, aprovecho para hacerle cuña a mi programa con Jorge Alfredo Vargas, que es el director, pero en la noche hay un programa que se llama Bla Bla Blue,
que es el programa de la noche en la emisora. Y Mauricio, que es el director, tiene una frase que se ha vuelto muy popular en el programa nuestro en Voz Populi, y es que él dice que hay unos perros de reja. ¿Ustedes han visto esos perros que en la reja ladran y ladran? Y cuando uno abre para hacerles algo, inmediatamente y van, no son, se muestran fuertes cuando está la reja, pero cuando ya se va a enfrentar al peligro de verdad, los perros se arrugan. A mí me da la Perro que ladra impresión no que muerde, Maduro, también el otro dicho. que Maduro es como, está mostrándose los dientes como el perro de reja, que muestra los dientes, pero por el otro lado está mandando el mensaje de paremos un poquito esto y tratemos de resolverlo. Ojalá que sea la vía de la carta y que el perro de reja, que es Maduro, en mi opinión, esa persona que comienza a ladrar pero al final no hace daño, reflexione muy bien y se vaya más por la vía de la salida. ¿Y la salida cuál es? Pues eso es algo que se agotó, Juan Camilo y Eduardo. Eso, el régimen de ellos se agotó, no los quieren, no está funcionando, fue un fracaso total, perdió las elecciones, no tiene mayorías en el Parlamento, todos los órganos de las instancias del Estado venezolano están cooptados por amigos del señor. Eso se agotó. Entonces lo que tiene que hacer es definir cómo va a salir de ahí. Ya ha ocurrido en eso, cuando se cayó Pérez Jiménez, por allá en el 58, que fue un dictador, porque en Venezuela hubo muchos dictadores, ese señor lo que hizo fue, al ver que ya se le caía su gobierno, cogió un avión en Maiquetía y se fue para España, donde murió. Y le voy a contar una cosa, Eduardo y Juan Camilo, se quedó una maleta llena de dinero porque no le cabían las maletas que se llevaba en el avión el señor Pérez Jiménez, dictador de esa Venezuela de esa época. Y bueno, eso es lo que tiene que hacer Maduro, negociar una salida, porque o si no, ese régimen que se agotó, pues seguramente las salidas pueden ser otras diferentes. Ojalá, repito, que el perro de reja que está ladrando, pero por otro lado está mandando unos mensajes, se quede con la carta y negocie la salida y vuelva a Venezuela. No vuelva, porque Venezuela nunca va a volver a ser la misma, pero que se respeten legítimamente los cauces democráticos de Venezuela. Eduardo. Yo lo que veo aquí, Juanca, es un síntoma de algo que está pasando adentro del chavismo, se ha venido diciendo, y que era algo que buscaba el presidente Trump y quizá lo está logrando, y es implosionar al propio chavismo. Y lo que uno ve aquí, y en esto coincido con Pedro, es que se le está agotando el oxígeno, y lo que está haciendo Nicolás Maduro es tratar de salir de la mejor manera posible, y de aceptar esa transición. Pues ojalá Pedro y yo acertemos, porque obviamente eso es lo que quieren muchos, pero yo sí siento que esto es un síntoma de efectivamente agachar la cabeza, porque es que además Nicolás Maduro y este tipo de líderes, digamos, con este corte, ¿no? Ladran mucho, como dice Pedro, cuando se emprenden las cámaras, cuando están ante la gente, entonces ahí insultan, ahí gritan, ahí lanzan improperios, pero ya cuando se trata de utilizar los canales diplomáticos, pues ya ustedes se dan cuenta que el tono es absolutamente distinto. Una carta donde el presidente Nicolás Maduro pues está planteando algún tipo de negociación, donde ya se hace pasito, digamos, con Donald Trump, donde efectivamente muestra un poco más ese respeto hacia los Estados Unidos, y como digo, creo yo que esto puede ser un buen síntoma de que esa estrategia de Donald Trump con ese movimiento de flota en el Caribe puede estar dando algún tipo de resultado. Y Eduardo, sabe, oyéndolo también voy a complementar esto, si me permite Juan Camilo, y es que ese tipo de cartas que sueltan de Maduro, a quien más golpea es al círculo íntimo de él. Sí. Porque manda mensajes de, oiga, un momento, pero entonces al fin, ¿en qué estamos? Si alguien no sabía esa información, la va a conocer y va a decir, este señor está negociando y aquí nos está diciendo a nosotros otro discurso. Entonces ahí también puede tener unas implicaciones al sector cercano que no conoce en qué acciones está Nicolás Maduro por medio de cartas pidiendo... ¿Con el mazo dando o con el mazo guardado, más bien? Porque... para recordar el programa del señor ese Diosdado Cabello, que quién sabe qué puede estar pensando Diosdado si sabía de esa carta, ¿no?
Sí. Pues es que yo quiero complementar algo sobre eso y es la manera como se conoce la carta, porque aquí no se imaginen que fue que la difundió la No, Cancillería se filtró. venezolana y que No, todos tuvieron acceso a ella, no. Esto era una carta que seguramente Nicolás Maduro no quería que se conociera, algo en este mundo de redes sociales y demás muy, muy complicado, y efectivamente se termina filtrando esta carta. Pero un buen aporte, y agregándole a eso que está diciendo Pedro, es las circunstancias en las que se conoció la carta, porque seguramente Nicolás Maduro, teniendo en cuenta que él sabía que no le iba a favorecer, digamos, en su círculo más cercano, entre quienes apoyan a Maduro y han apoyado ese discurso anti-yanqui, pues Mm. evidentemente no estaba interesado en que fuera público, así que se termina filtrando la famosa carta, ¿no? Claro, vamos a pasar ya al último tema internacional. A puertas de que empiece la Asamblea General de la ONU, 4 países deciden reconocer al Estado palestino. Entre ellos Reino Unido, está Australia, está también Portugal, está Canadá, y también se habla en las últimas horas de que Francia se uniría a este bloque. Entonces, ¿ustedes cómo ven este acto a puertas de una ONU que ha sido muy cuestionada, don Pedro, por el papel de sus dientes y de su importancia a la hora de distintos temas multilaterales? ¿sabe qué me da la impresión a mí, Juan Camilo, que está pasando? Es que la ONU nace como una respuesta al fracaso de la Sociedad de las Naciones, que fue creada posterior a la Primera Guerra Mundial, y con la Segunda Guerra Mundial esa Sociedad de las Naciones fracasó. Crean la ONU para tratar digamos, de conciliar todo lo que tenía que hacerse después de la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Pero eso ocurrió ya hace cerca de 80 años. Entonces es una institución que fue creada para una circunstancia, y hoy en día, sobre todo después de la caída del muro de Berlín, las circunstancias han cambiado en el mundo. Yo a veces pienso que cuando cayó el muro de Berlín en el 89, debió haber una gran cumbre para mirar qué iba a hacer el mundo después de esa caída del muro de Berlín. Y no, lo que apareció fue un libro de un pensador norteamericano de origen asiático que se llama Francis Fukuyama, quien dijo que ya el liberalismo y los gobiernos occidentales habían ganado y ese era el fin de la historia. Y resulta que eso no ocurrió. Lo que ocurrió fue que hubo otras dinámicas que la sociedad no logró adecuarse a eso. Entonces hoy lo que estamos viendo es la conclusión de unas Naciones Unidas que sirvió durante 80 años y que tienen que evaluarla de nuevo para ver cómo sorteamos el problema. Y hago el final para referirme al punto de la pregunta central. Me tomé ese tiempo, Juan Camilo, porque la pregunta suya decía por qué puede estar las Naciones Unidas desueta. Yo creo que se debe a eso. Todo cambió menos las Naciones Unidas. Tiene que adecuarse a eso. Y lo segundo, lo de Palestina, es que la lucha pro-Palestina ha ganado el espacio. Se reconoció a la OLP, recuerde a Yasser Arafat, que era considerada una persona por fuera de la ley, y después le dieron la legitimidad. Esa lucha de las naciones de Palestina es una lucha que no tiene cuestionamiento en muchos países del mundo. Aquí lo que se está cuestionando es lo que pasó en un evento hace 1 año y medio o 2 de unos grupos terroristas que son Hamas, Hezbollah, y las actuaciones que hicieron contra una población que estaba disfrutando un concierto. Entonces, lo que hay que mirar en el entorno es cómo se separan las cosas para que se resuelva ese conflicto contra el terrorismo que tiene Israel y que se reconozca de otro lado la posición de Palestina y de gente que no tiene que ver con la lucha o con la idea terrorista de Hamas y Hezbollah. Ese sería, digamos, mi conclusión. ¿Quién va a desconocer que el pueblo palestino busque un Estado? Eso sería una torpeza. Lo que pasa es que hay una gente dentro de eso que está utilizando unas acciones que también tiene que ser verificada, tiene que ser cuestionada, y también si Israel se extralimitó en muchas acciones, que aparezca alguien y nos diga qué ocurrió realmente en Israel y con las acciones. Porque lo que no puede ser, Juan Camilo tampoco y Eduardo, es que nosotros tengamos la información es del Ministerio de Salud de Hamas en Gaza, que es el que está mandando las informaciones. Aquí también hay que mirar eso con mucha seriedad. Pues yo no le creo al Ministerio de la Información o al Ministerio de Salud de Gaza, de Hamas, que me mande información diciéndome qué ataques hay, porque Hamas es de los involucrados. Entonces, alguien debería entrar, contarnos con seriedad y con profesionalismo qué pasó
para que las decisiones que se tomaron y que se extralimitó a Israel, pues tenga una justicia, la que sea. Y por el otro lado, hombre, jamás no ha devuelto ni siquiera a los rehenes que capturó. Entonces aquí tiene que haber alguien, y es una oportunidad para que las Naciones Unidas reevalúe y diga cómo puede resolver un conflicto de esas características. Es un comentario de un simple observador. Yo no soy experto en Medio Oriente, pero es lo que yo estoy viendo, Juan Camilo y Eduardo. Eduardo. Ustedes han visto cómo funciona un boomerang, ¿no? Usted lo lanza y Sí. después se le devuelve casi que con la misma fuerza con la que lo lanzó. Yo creo que ese efecto boomerang le está pasando a Israel, que nadie por lo menos tenía sobre el tapete la posibilidad de un reconocimiento internacional al Estado de Palestina, hasta antes de eso que están mencionando, Pedro, que fue ese ataque y esta respuesta absolutamente desproporcionada de Israel en Gaza, con esta cantidad de muertos, con esta cantidad de niños, mujeres víctimas de esa horrorosa guerra, y un señor Netanyahu empeñado en que quiere seguir persiguiendo a Hamas, cometiendo todo tipo de arbitrariedades allá en territorio gazatí. Yo coincido con Pedro en que las fuentes son muy complejas, digamos, ahí en medio de la guerra, entre otras cosas, porque es que ya han muerto periodistas, han muerto médicos, han muerto personal humanitario, así como niños y mujeres. Allá no discriminan absolutamente a nadie. Entonces, tener una verdad certera de lo que está pasando allá es compleja. Pero yo sí creo que en muchas ocasiones, Pedro, las imágenes hablan por sí solas, y hemos tenido la posibilidad de ver el nivel de destrucción que ha tenido la Franja de Gaza, y ahora está teniendo el señor Netanyahu todo un movimiento diplomático de países muy poderosos, favoreciendo de alguna manera la posibilidad de la creación de un Estado de Palestina, algo que era lo que paradójicamente estaba tratando de impedir el señor Netanyahu, y lo que ha venido tratando de impedir Israel durante muchísimas décadas. Entonces, evidentemente aquí estamos viendo eso por un lado. Lo otro, a mí déjeme ser muy escéptico frente a todo esto que está pasando, Juan Camilo. Creo que el valor que saldrá de acá es ver quiénes están y quiénes no están con Israel, quiénes están y quiénes no están con Estados Unidos, pero el efecto práctico, lamentablemente, como ya lo hemos venido debatiendo, pues es que Naciones Unidas no tiene dientes, y eso por esa vía no va a ocurrir. Estamos viendo a esta hora la Asamblea General de las Naciones Unidas en vivo, lo que está pasando en Nueva York. Escuchemos unos segundos. 加大对发展中国家资金和技术的支持，不 Es uno 让 de tantos discursos, precisamente. Mi mandarín tengo no la es muy capacidad bueno, de entonces traducir. no sé sea, No sea tengo la- mandarín o Filipe. Entonces, La capacidad de traducir, pero ahí está la Asamblea General de la... creo que es de la parte, creo que por el acento es de la parte norte de China. Denle papaya a don Con idea. Pedro y verán cómo les va yo. Don Pedro, un abrazo. Un saludo, muchas gracias. Saludos, Eduardo, Eduardo, y saludos gracias. a todos los televidentes. Chao. Juanca, Pedro, una feliz semana también para ustedes. Un abrazo.